ver nuestras cámaras para saludarnos, para tomar asistencia. Y pues ya concluir casi esta semana, primera semana de agosto. Pues sí que se pasó rápido el cuatrimestre, ¿verdad? Técnicamente nos quedan ya 2 semanas nada más. Volando. Volando. Nos quedan 2 semanas más la semana de exámenes de recuperación. Entonces, nos quedan realmente 3. De clases, sí nos quedan 2. Del 24 al 27 son las recuperaciones y concluimos el día 28, creo, el semestre. Entonces, pues sí, se pasó volando. Pues hoy día 6 de agosto, ¿verdad? Pues vamos a ver, pues. A ver, Carla Daniela se encuentra por ahí. ¿No está Carla Daniela? Si se ven más robustitos, nos vemos más robustitos todos. La buena vida. Entonces no está Carla Daniela, ¿verdad? Dulce. Presente. Miguel Ángel. Presente, Miss. Muy bien. Ayub, tú no te dejas ver para criticarte. No, es que la cámara no funciona, Miss. Entonces, la próxima vez te tomas una foto y la pones en tu perfil de Zoom, de perdido, para ver qué tan recuperado andas tú. Va. Judith, ¿está por ahí Judith? Areli. Hugo Alonso. Presente, Miss. Ernesto. Aquí, Miss. Ya le tocó corte a Ernesto. Otra vez. Es que voy a empezar a trabajar, Miss, de nuevo. ¿A poco ya vas a tener clases presenciales? No. Línea. ¿Verdad? César. Gracias, César. Miguel. Iván. Mira, me mandó un mensaje por privado. Ok. Presente, Miss, aquí estoy. Ay, muy bien. Leonel. Presente, maestra. ¿Está por ahí, Leonel? Presente. ¿Te escucho o qué? Ya te escuchamos, pero no te vemos. No, es que la cámara no se ve muy bien, mire. Casi no se ve. Es que tienes la luz detrás. Es que todavía está rota, pero... Mira, ya te ves, mira. Milagros, ¿está por ahí? Presente, Miss. Muy bien, Milagros. Abril. Presente, Miss. Abril, a ver, enciende tu cámara, Abril. Ahí voy, Miss, espérame. Es que se tarda un poquito. Bueno, ahorita te vemos. Dulce Aurora. Ya, muy bien. Dulce Aurora. ¿No está Dulce Aurora? Daniela. No, ahí vemos a Daniela.
Muy bien. Greisa. Presente, Miss. Empezad mi. ¿Y la Miss? ¡Épale! Que ahorita viene, espérense. Ella se Los completó gallos. un pedazo de barba, César. Es su supuesta barba, déjalo. ¿Quién habla? ¿Quién estoy diciendo eso? ¡Qué guapa, Alicia! Se me ve la cara de muy dormida. Me acabo de despertar. Nada, te ves bien. Sí. Bien dormido. Bueno, no te ves bien, pues. Mejor apaga la cámara. Ay, no. ¿Ya vieron a Huguito? Anda estrenando lentes. ¡Wow! Ah, Espectacular. ¿Eres tú, Clark Kent? Gracias. Alberto. Se ve todo. Ajá, Beto. No me escucho ahora sí. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Está hablando con la Ya cámara. mejor todos con el apagaron la micrófono. cámara. No ¿Estás quieren en que Mazatlán, estemos de Beto? chismosos. Sí, güey. Mira, el Beto anda como el outfit del de la combi. No mames, es cierto. Es su cosplay. El de la cosplay del vato de la combi. Cosplay. Para estar completo tengo que estar bichi. Adrián, güey, que estamos en eso. Ya te la sabes, Beto. ¿Qué cuentan, raza? ¿Cómo están? Bien, Betillo. Qué bueno, ¿Tú, me Beto, qué alegro. No me siento bien. ¿Mande, güey? Nomás que desde que fui a China no me siento bien. Hijo de su madre, ya valió. ¿Tú cómo estás, Beto? ¿Qué tal todo por allá? Euguito, se te ven chidos esos lentes nuevos, güey. Me gustan Perdón, mucho. chicos. Gracias. Perdón, pero se fue, me falló el internet. A ver si a ver, como que está fallando, a ver si no me vuelve a sacar, ¿eh? Ay. A ver, entonces nos quedamos, ¿Alberto está o no está? Sí, aquí estoy, maestra. a mí. Leslie, sí. ¿Alberto está? Miss, Sí, no estoy, me maestra. mencionó a mí. Sí, Michelle. ¿Dónde? Fue cuando se trabó y ya no la escuché. No, porque después me contestó Leslie y luego Alberto. Ah, no, No, Alberto. a mí Aquí no me estoy, nombró. aquí estoy si me quiere ver con la cámara prendida, maestra. Dicen aquí que estoy haciendo una interpretación del ladrón de la combi porque traigo camisa de resaque. Entonces ustedes no me escucharon, la última que escucharon fue a Greisa. Yo nada más escuché a Greisa. Ah, ya iba yo en Ricardo y ya les había puesto falta a los demás. A ver, entonces, Alberto, Jesús Roberto, Presente. ok, Alan, Ricardo, Presente. Lili, Mensaje.
Muy bien. Saraí, Presente. Airán, Mariela, Presente. Lisette, Presente, Miss. muy bien. Alicia, Presente, Miss. Ana Karen se encuentra por ahí, ¿no? Hugo, Presente, Miss. bien. Janet, Se le fue la luz, Miss. ok. Jesús Cuauhtémoc, Ulises André, Benjamín, Presente. Sergio. Sergio se encuentra. Samuel. Muy bien. Daniel. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer, que son las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Entonces, si quieren ir abriendo sus notas. La verdad se me hizo muy raro que se me haya ido el internet. Pero bueno. Entonces aquí vamos a comenzar a grabar y les comparto pantalla. Bueno, ahí están viendo el documento de Word. Sí. Ok. Entonces nos quedamos en, creo que la cuarta fuerza de Porter, ¿verdad? Sí, que era el poder de negociación de los proveedores. Entonces, por último, tenemos lo que es la amenaza de productos sustitutos. Sí, aquí primero vamos a identificar que las empresas tienen dos tipos, o sea, tienen que enfrentar, ¿sí?, dos tipos de competencia, ¿no? Sí, el primer tipo de competencia se conoce como competencia directa. Sí, la competencia directa viene por parte de empresas que se encuentran en el mismo giro. O acuérdense que decir giro es que se dedican a lo mismo. ¿Sí? Que ofrecen el mismo producto para satisfacer la misma necesidad. ¿Sí? Entonces, ahí las palabras claves, cuando hablamos de mismo producto, significa que son productos con características iguales. ¿Sí? O sea, es decir, por ejemplo, si comparamos Coca-Cola y Pepsi, pues vemos que Coca-Cola y Pepsi, aparte de que ofrecen productos de cola o refrescos de sabor, también la ofrecen en los mismos tamaños, que 750 mililitros, que 600 mililitros, que el litro y medio, 2 litros, ¿sí? O sea que realmente el producto tiene las mismas características o características iguales. ¿Sí? Entonces ahí como podemos poner de ejemplo,
Pepsi y Coca-Cola con su oferta de bebidas, porque pues no nada más son refrescos, sino que de bebidas en general, porque pues ofrece jugos, como es la marca del Valle, y compite con Jumex. O Coca-Cola, que tiene también su propia empresa de jugos, ¿sí? O, por ejemplo, Lala con la línea de yogurts. Sí, Lala tiene yogur líquido, Yoplait también. Tiene yogurt bajo en calorías, también Yoplait. O Danone. Sí, tiene yogur griego y pues las otras marcas también tienen. Ofrecen pues ese mismo producto. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, compiten. Y acuérdense que competir es buscar la preferencia del cliente, o sea, el poder lograr la venta del producto al mayor número de clientes, ¿sí? Entonces, ahí compiten por la preferencia del cliente, ¿verdad? Sí, con productos básicamente iguales. El segundo tipo de competencia se conoce como competencia indirecta. ¿Sí? Y básicamente esa competencia indirecta se presenta cuando dos empresas o productos diferentes buscan satisfacer la misma necesidad. ¿Sí? Ejemplo de esto, cuando nosotros buscamos alguna bebida, pues básicamente la necesidad que queremos satisfacer es la de la sed. ¿Sí? Cuando buscamos, digamos, en alimentos, o sea, si la necesidad es alimentarnos, entonces ahí pues podemos buscar opciones desde ya comida preparada, preparada en el sentido de un restaurante tradicional, preparada en el sentido de que también fueran restaurantes de comida rápida, y buscamos también la comida casera como concepto pues de producto. Sí, entonces ahí, por ejemplo, por eso es de que vemos tantas ofertas para poder satisfacer la necesidad de comer, ¿verdad? O sea, tenemos restaurantes de comida rápida, tenemos restaurantes de precios altos, la comida económica, ¿sí? La comida casera. Entonces, e incluso pues también como competencia indirecta para satisfacer esta necesidad, tenemos las máquinas dispensadoras. Ya hay máquinas que pues te ofrecen un sándwich, o ya hay máquinas que te ofrecen de estas comidas preparadas. Entonces, todas estas buscan satisfacer la misma necesidad. Y pues algunos dirían, no, pero pues es que una comida preparada no se compara con la comida de un restaurante. Pero sí, quizás no tienen punto de comparación, pero sí compiten entre sí por el hecho de que buscan satisfacer la misma necesidad. En el caso de las bebidas, la persona tiene sed, pero no nada más voltea los refrescos como medio para satisfacer esa necesidad, sino que ve todos los productos de bebidas que tenga disponibles. Entonces ahí puedes seleccionar desde refresco, jugo, agua, e incluso puedes hasta cerveza. O sea, todo producto que ayude a quitar la sed. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de amenazas de productos sustitutos,
La competencia directa se maneja en esta fuerza de Porter, ¿no? La rivalidad entre las empresas. ¿Sí? La amenaza de productos sustitutos hace referencia, pues, a este segundo tipo de competencia, que es la competencia indirecta. Entonces, siempre para las empresas tenemos que considerar todos aquellos productos que pudieran satisfacer la misma necesidad, porque siempre van a ser una opción, ¿sí?, viable para que la persona busque satisfacer su necesidad. Entonces, si tú te cuidas nada más de tus competidores porque ofrecen el producto igual, el mismo producto que tú, y descuidas a los productos sustitutos, pues puede ser que los productos sustitutos te lleguen a quitar un segmento de mercado o una parte del mercado al que tú sirves significativamente, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, digamos en los calores que nos dan aquí, en pleno verano, si realmente tienes sed, un refresco te va a quitar la sed. Entonces, ¿qué buscas? Agua. ¿Agua o qué? Electrolitos, que ya también pues es una bebida ya muy común e incluso hasta recomendable aquí, porque precisamente en los calores perdemos muchos minerales al momento de sudar, entonces sí tenemos que consumir los electrolitos para no hidratarse. A ver, ¿no te escuchaste, Alberto? Que pues la gente que también toma los electrolitos, bueno, yo pienso que buscan tres cosas que no son refresco: el agua natural, como ya mencionaron mis compañeros, los electrolitos, como mencionó Irán, y también los que consumen esas bebidas deportivas como el Powerade o el Gatorade, que también pues tienen entre sus ingredientes algunos componentes de electrolitos. Sí, ¿no? Sí, e incluso hasta hay gente que busca la cerveza para quitarse la sed. Entonces, pues al final de cuentas, ¿mande? La sed peligrosa, dicen. Sí. Pero igual y tú, por ejemplo, acuérdate que todo con medida no está más o menos, ¿verdad? O sea, el problema es cuando no controlamos esas ganas y las ganas de tomarlas. Pero entonces tú, como por ejemplo, incluso aunque incursiones a la industria o al giro de la bebida tipo agua purificada, si no tomas en cuenta pues que hay gente que piense que un producto quite mejor la sed y tú no lo consideras, pues participarías de esta competencia de forma sesgada. Entonces aquí, acuérdense, entre más información tengas sobre este ambiente externo, pues mejor vas a preparar tus estrategias para enfrentar cada una de las diferentes situaciones. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo recabas esta información? Ya sea que tú lo hagas por fuentes de información primaria, o sea, donde tú hagas una encuesta y te vayas a diferentes lugares de la región y recolectes pues por medio de la encuesta la información y ya la recopilas, analizas los datos y esa información pues te va a ayudar a definir mejor pues estas 5 fuerzas y de ahí poder elaborar las estrategias. O lo puedes hacer por medio de fuentes secundarias. Checas lo que tengamos publicado en la región de algunas otras empresas que ya hayan hecho esa parte de la investigación o incluso también grupos sociales o investigadores que hayan trabajado en esa línea y pues vas recopilando la información y en base a esto pues ya llenas la información que tienes sobre las 5 fuerzas y de ahí defines tú las estrategias, ¿verdad?
Puede ser una combinación de las dos. Puede ser que tú hagas tu propia encuesta y que aparte pues hagas algo de investigación con fuentes ya establecidas. ¿Sí? Entonces aquí, entre más información tengas, ¿sí?, mejores estrategias vas a poder definir. ¿Sí? Entonces, pues estas son las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Ahora, aquí, por ejemplo, habíamos mencionado ya con anterioridad que la empresa es dinámica. La empresa está cambiando constantemente y podríamos decir que en la medida que cambia la empresa es en la forma en que se va adaptando a otras fuerzas del ambiente externo, como son los aspectos legales, los aspectos sociales, políticos, económicos, del medio ambiente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, pues, que atrás de estas 5 fuerzas también hay otros mecanismos que van transformando el entorno y que van provocando diferentes respuestas por parte de estos participantes con los que se involucra la empresa en el ambiente externo y también de la propia empresa. O sea, al momento que el entorno cambia, la empresa también tiene que cambiar, porque si no llegara a cambiar, pues acuérdense que se volvería, ¿sí?, obsoleta, ¿sí?, caducaría, pues podríamos decir, en un periodo de tiempo que se va definiendo pues al ritmo de la empresa. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta pues que va a haber otros factores, como decíamos, el político, el económico, ahí. ¿Dónde quedó? El económico, social, legal, ambiental, e incluso también el ético, como vemos hoy día que está transformando la industria alimenticia, porque yo creo que pues también es cuestión de ética de las empresas que cuiden la salud de las personas con las propuestas de productos que ofrecen. Sí, o no sé qué piensen ustedes. ¿De quién es la responsabilidad de la cuestión de productos saludables? ¿De las empresas o de las personas? De las empresas, ¿no? Leyes del país. A lo mejor también ahí el gobierno también tiene que ver, ¿verdad? Porque pues ellos son los que definen las leyes y el gobierno, pues hablando de los 3 niveles que son presidentes, las diferentes cámaras, el judicial, o sea, todo el poder gubernamental, ¿verdad? Sí, porque pues al final de cuentas la gente va a comprar lo que encuentre en el mercado y quién se encarga de abastecer el mercado. Pues, Las empresas. Las empresas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, y pues a la vez las empresas van a vender lo que el gobierno les permita producir. Entonces, si el gobierno no hace su parte estableciendo políticas claras y en beneficio de las personas, pues entonces las empresas van a estar produciendo lo que quieran. ¿Sí? Sí, Miss. Mande. Ahí entraría también lo tecnológico. Sí, también el ambiente tecnológico, muy importante. ¿Sí? ¿En qué forma el aspecto tecnológico modifica este ambiente en el que se desempeña la empresa? Porque
Sí. Aunque en el empleo de nuevas tecnologías para la obtención de los productos, Miss. A lo mejor son una tecnología reciente ayuda a disminuir los costos de producción y por ende bajan los costos o más bien el costo del producto en el mercado, ¿no? Y eso lo hace una competencia mucho más fuerte para una empresa que no se ha prestado a la innovación. Muy bien. O también si, por ejemplo, hay un producto o alguna tecnología que sustituya lo que yo hago como empresa, pues para mí es una competencia y ya no tendría yo lugar en el mercado. También. Sí. E incluso, por ejemplo, también, como decíamos, ¿no? Un profesor que no sepa usar una computadora al día de hoy, pues va correcta su trabajo, sí, sobre todo en estos tiempos. Pero una empresa, por ejemplo, que no tenga internet en sus instalaciones, entonces significaría que los pagos los tendría que hacer en efectivo a cada uno de sus empleados. Significa que recibiría el dinero por parte de sus clientes y a la vez tendría que pagarle a los proveedores con cheques. ¿Sí? ¿Cuánto no te cuesta una cuenta bancaria con cheques? Y simplemente el tener que trasladar el dinero del banco a las instalaciones para pagarle a los empleados, ¿se imagina? Peligroso. ¿Se imagina un riesgo muy alto? ¿Ustedes se imaginan el día de hoy una empresa sin internet? No. Las maquilas siguen pagando en la misma maquila, ¿no ves? Bueno, algunas. Algunas sí. Así como con cheque o más bien en un sobrecito. Bueno, yo creo que ahí depende si el trabajo es temporal. Si el trabajo es temporal, entonces yo creo que sí. O sea, las maquilas, por ejemplo, tienen su personal fijo y también tiene su personal temporal, porque necesiten a lo mejor atender una orden de compra pues muy grande, ¿sí? Entonces, a las personas que ya tienen fijos, entonces a ellos sí les pagan por medio de nómina. Y les voy a decir por qué. Porque hoy día la cuestión fiscal toda tiene que estar registrada a las cuentas bancarias de la empresa y a la vez del trabajador. Entonces, la empresa está obligada para aquellos trabajadores que tienen en nómina. Los temporales, pues ahí no están obligados. Entonces, sí depende pues de qué tipo de empleado tenga, ¿sí? Pero si es temporal, yo creo que sí todavía les pagan así en efectivo, pero si ya están en nómina, sí los tienen que tener registrados en algún banco. Sí, por las redes fiscales. Sí, ¿quién más paga a lo mejor así en efectivo? Pues a lo mejor ya son muy pocas. No digo que no haya, pero yo creo que cada vez van a ser menos. ¿Sí? Entonces, pero sí, o sea, hoy día una empresa sin internet, o sea, sin aplicar tecnologías, pues realmente todas sus actividades serían mucho más tediosas, ¿no? Sí, y a lo mejor no tan eficientes. De cierta forma, la tecnología nos ayuda con esa eficiencia. Bueno, entonces, ¿no crees tú? Pues la verdad, pues por ejemplo, digamos, ¿no? En las primeras transacciones que se hicieron en línea, que igual todavía hay mucha gente aquí en México que no tiene la confianza de realizar una compra en línea por miedo pues de que le roben
sus datos personales. O sea, esa realidad siempre va a existir. ¿Sí? Siempre puede haber un hacker que pueda ingresar a las cuentas de un banco, a las cuentas personales de cualquier persona y pues sí, hacer transferencia de fondos. Eso siempre va a existir. Pero no por eso los bancos, o sea, no por miedo de que te vayan a cometer fraude, los bancos pues se van a quedar atrás en esta pues nueva mecánica de compras, pagos y transacciones. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues se resguardan y se resguardan pues de dos formas, si no es que 3 o 4. Una forma en cómo se resguardan es pues aplicando los candados necesarios a los sistemas para que no pueda haber ese tipo de problemas. Y la otra es de que también tienen un seguro, ¿sí? O sea, hay un seguro donde ellos, en caso que alguien los llegara a hackear, hiciera transferencias de X cantidad de fondos, el seguro les va a compensar hasta cierto porcentaje de lo que se hayan robado. O sea, el dinero de los depositarios está resguardado por medio de este seguro. Ahora, aquí, por ejemplo, la misma aseguradora, ¿sí? También le aplica otros candados adicionales al banco para poder ellos responder de la mejor manera a este tipo de situaciones. O sea, es decir, si tú te vas a asegurar, el seguro te dice, bueno, te aseguro, pero las condiciones en las que yo te voy a pagar es que tengas los candados, que estés haciendo los reportes, que en una cuenta que no tenga tantos candados, no tengas tanta cantidad de dinero. Si es 1,000,000 de pesos, pues ya ese dinero lo resguardas de alguna otra forma. ¿Sí? Entonces, las mismas aseguradoras también se protegen, ¿sí? O sea, ellas están para poder pagar en caso de algún siniestro, pero pues van a tratar de evitar este tipo de siniestros de la mejor forma posible y eso es obligando a los propios bancos a tomar medidas necesarias para resguardar todos los sistemas. E incluso, por ejemplo, bueno, si ustedes aquí cada vez hay más, bueno, la inteligencia artificial se está utilizando para muchos aspectos, ¿verdad? Y uno de los aspectos para los que se utiliza la inteligencia artificial es para estudiar, ¿sí? Los patrones de compra de cada una de las personas. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que no compras en internet, entonces el día que se efectúa una compra en internet por una cantidad muy elevada y se utiliza tu tarjeta de crédito, eso luego manda una alerta. Si hay 2, entonces ya los mismos bancos bloquean la tarjeta y te contactan o esperan a que tú los contactes. Entonces ya ellos te preguntan, ¿tú realizaste la compra? No, pues que sí. Entonces ya la autorizan. Y si es algo inusual, pues en tus hábitos de compra, automáticamente se bloquean las tarjetas y ya no permiten hacer más cambios. Entonces, por una parte, pues eso hacen los bancos. Otros bancos, por medio de la aplicación móvil, te dicen a ti que limites el número de compras en tu tarjeta, ya sea en establecimientos, ya sea en internet o ya sea en cajeros. Entonces, por ejemplo, si tú, pues por lo general, tu tarjeta no la utilizas para establecimientos, entonces tú limitas a 1 o 2 movimientos con tu tarjeta de crédito. Y también les pones un tope. Tú le dices, bueno, yo, si mucho, a lo mejor 2 compras en establecimientos y no me llego a pasar de 1,000 pesos. Entonces tú ya le pusiste un candado a tu tarjeta y
el banco, por su parte, también va a hacer lo suyo con estas herramientas de inteligencia artificial que de cierta forma ayudan a determinar los patrones de compra del cliente. Entonces ya les vas poniendo más candados y de cierta forma los bancos te obligan a ti. O sea, si tú dices, no, pues yo no voy a hacer eso. No, no es opcional. Si quieres usar la tarjeta, tienes que hacerlo. ¿Sí? Entonces ya es una corresponsabilidad por medio de las instituciones, la aseguradora, los bancos y las personas. Entonces cada quien tiene que hacer su parte, pues para que no sucedan estos fraudes o robos. ¿Sí? Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Ay, anda medio. Bueno, entonces, duda, pregunta sobre las 5 fuerzas de Porter. ¿No? No, Miss. Nada más le podría bajar al inciso A que tenía abajo, Miss, por favor. El inciso A. ¿A dónde? O no tiene inciso. Yo vi uno. Sí, era el inciso A viene siendo el estudio del ambiente externo. Y el inciso okay. viene siendo el estudio del ambiente interno. Ahorita todavía vamos en el estudio del ambiente externo y vimos las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Aquí, nada más, la empresa debe de tomar en cuenta, ¿sí? Ciertos factores al momento de realizar el estudio del ambiente externo utilizando las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Esto para mejor definir las estrategias, ¿sí? ¿Y cuáles son estos factores que debe tomar en cuenta? Bueno, primero que nada, la estructura organizacional. ¿Lo anotó? Sí, Miss, por favor. Miss, ¿eso es para aplicar las 5 fuerzas de Porter? Sí, como herramienta para el análisis del ambiente externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe de tomar en cuenta la empresa? Para realizar el estudio del ambiente externo utilizando las 5 fuerzas de Porter. Y así definir mejor sus estrategias. Uh-huh. Bueno, primero que nada, debe de tomar en cuenta la estructura organizacional. Sí se acuerdan que nosotros vimos al principio que las empresas pueden tener una estructura funcional donde se define el orden, la jerarquía pues, de los puestos en base a las funciones o actividades o departamentos de la empresa. O teníamos el burocrático o el jerárquico, donde pues tienes al jefe y del jefe tienes pues subjefes, ¿sí? Jefes, y de ahí se va delineando la línea de mando. Entonces, a eso nos referimos con la estructura organizacional, ¿sí? Dependiendo cómo esté estructurada la empresa, ¿sí? Es la forma en cómo se va a llevar a cabo el uso de la herramienta para estudiar el ambiente externo. ¿Sí? ¿Cómo ocurre eso, Miss? O sea, dependiendo de cada estructura, ¿se toma una diferente dirección?
Sí, porque, por ejemplo, digamos que tú eres una empresa como Peñoles, ¿no? Que tiene una estructura funcional y jerárquica, ¿sí? Esta es la que tiene la combinación de las dos. ¿Qué significa esto? Peñoles, a ver, déjenme ver si encuentro por aquí el organigrama de Peñoles para que lo podamos ver, ¿sí? Y luego ya vemos cómo aplicaría de forma particular la herramienta de las 5 fuerzas de Porter, viendo esa estructura organizacional. A ver, si alguien ahí lo encuentra más rápido que yo. Ay, ni veo, está muy chiquito este. Miren, por ejemplo, ahí en Peñoles, si alguien lo encuentra antes que yo, Peñoles está dividida por unidades estratégicas. Está minas, está transformación, está, creo que también tienen el área de salud. Este no funcionó. Qué raro que no está de Peñoles. Bueno, a lo mejor en la propia página de la empresa. A ver. Creo que lo encontré, pero no sé si sea ese. A ver, vamos a ver. A ver, ¿nos compartes? Sí. Ahí está, no sé si sea ese. A ver. Sí, este es. Sí. Bueno, aquí lo tienen de forma horizontal en lugar de forma vertical, pero aquí está. Aquí, por ejemplo, si ven de este lado, tenemos a la mesa directiva. Ellos son los principales accionistas de la empresa, esa parte de ahí. Sí, ellos son los, como Peñoles es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, sí, ahí es una sociedad, ¿verdad? Es una sociedad bursátil, lo cual significa que ahí la propiedad se adquiere por mayoría. Entonces, estos son los principales socios, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la familia Bailleres es la que tiene control de la empresa en número de acciones, ¿sí? Pero pues igual todos esos socios son significativos, ¿verdad? Y luego aquí, por ejemplo, tenemos esta es la mesa directiva y estos son los directores de áreas. Aquí estas son las unidades estratégicas. Están los servicios administrativos, están las ventas, esta es la parte legal, la parte de energía, ingeniería y construcción, exploración, finanzas, recursos humanos, y por ahí les debe de faltar la parte de minería, ¿no? Bueno, metales, químicos, minería, operaciones y tecnología e innovación. Entonces, todas esas son las áreas. Sí, hagan de cuenta, podríamos decir, ¿no? La mesa directiva, ¿sí? Los dueños, ¿sí? Pueden que realicen funciones o no de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, este viene siendo el orden jerárquico y se divide pues por la función de cada uno. Entonces ahí, dependiendo de esta estructura de la empresa, es la forma en cómo vamos nosotros
a utilizar la herramienta de las 5 fuerzas de Porter. Sí, porque, por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter nos habla de proveedores y clientes. Si vemos nosotros el organigrama de Peñoles, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en la parte de energía va a tener sus propios proveedores y sus propios clientes. La parte de minas, ¿sí?, tiene sus propios proveedores y sus propios clientes. Entonces, aquí si nosotros quisiéramos hacer un estudio del ambiente externo, considerando nada Maestra, más... no le entiendo nada, no se escucha nada. ¿No se escucha? Nada, se escucha bien robótico. A ver, entonces me regreso hasta... A ver, me voy a cambiar a otra red. Espérenme tantito a ver si se escucha mejor. A ver, ¿está mejor? ¿Me escuchó? ¿Se escucha? Sí, Miss. Sí, ya me... Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, bueno, les decía que si nosotros quisiéramos hacer un estudio del ambiente externo basado en la empresa Peñoles, pero no conocemos que la empresa Peñoles involucra a estas otras unidades estratégicas, pues entonces al hablar de proveedores, ¿de cuál área vamos a estar hablando? ¿De la de ingeniería, de la de minas, de la de construcción, de la de energía? Porque cada una de estas áreas va a tener a sus propios proveedores y a sus propios clientes. Entonces, cuando hagamos el análisis del ambiente externo, tenemos que primero conocer la estructura de la empresa, porque si yo hago un análisis de la empresa como tal, a lo mejor estaría omitiendo información importante en cuestión de proveedores, clientes, sustitutos, etcétera, para cada una de las unidades estratégicas. Entonces, aquí, a lo mejor un estudio del análisis del ambiente externo de la empresa no va a ser suficiente, sino que tendría que hacer un análisis para cada una de las unidades estratégicas. Entonces, en el caso de Peñoles, ¿sí? Ahí a lo mejor no va a ser un estudio, sino van a ser uno para cada área funcional, ¿sí? A diferencia a lo mejor de Soriana. Soriana también tiene diferentes unidades estratégicas, tiene muchas sucursales, pero si bien recuerdan, las empresas en Soriana, lo que son los conceptos por cada mercado es el mismo, hasta la entrada, la ubicación, la distribución de los departamentos, todo es igual. Si tú entras a Hipermart aquí en Torreón y en Monterrey, es como si estuvieras en la misma tienda, ¿sí? Entonces, ahí no harías un estudio del ambiente externo de cada sucursal de Soriana en el país, sino harías un estudio de cada concepto o sucursal según el tipo, indistintamente de dónde se encuentre, ¿sí? Entonces, la estructura nos va a ayudar a definir, pues, el rumbo que va a tomar nuestro estudio del ambiente externo, ¿sí? Hugo, muchas gracias. Entonces, por eso es de que tenemos que tomar en cuenta, pues, la estructura organizacional de la empresa. ¿Ustedes sabían que Peñoles tenía todas esas áreas? No. No. La verdad es un mundo, Peñoles. Sí. Y eso es por cada país en el que operan, ¿verdad, Miss? No, esa estructura organizacional es para la multinacional. Okay. Hay empresas nacionales, internacionales. Peñoles es una multinacional. Sí, es multinacional porque sí tiene algunas operaciones financieras en Estados Unidos. Me quedé pensando porque pensaba que todas las operaciones administrativas
salían de aquí del país, pero no, sí tienen una unidad financiera en Estados Unidos. Entonces, esa lo hace una multinacional. Entonces, ahí en el caso de Peñoles, esa estructura es para todo el multinacional, para toda la empresa. Pero ahí, por ejemplo, si tú entras a la parte de minas, ahí vas a encontrar las minas aquí en México y las minas que le pertenecen a Peñoles en otras partes del mundo. Sí, la parte, haz cuenta, ellos no los dividen por país, sino que los dividen por áreas funcionales. Entonces, dentro de esa área funcional aparecen las demás minas que se encuentren bajo el nombre de la empresa de Peñoles. Porque puede ser que Peñoles, por ejemplo, como sucede en China, comparte propiedad de minas con otra empresa china. Entonces, esa no va a aparecer en el organigrama de Peñoles. ¿Sí? Entonces, ahí todas las que estén con el nombre de Peñoles, y pues para poder tener copropiedad de la mina con la empresa china, tuvo que formar otra empresa, ¿sí? Con otro nombre en aquel país. Entonces, todas aquellas que lleven el nombre de Peñoles, sí, se van a encontrar en ese organigrama que nos mostró Hugo. Sí, puede ser que tenga otras. Entonces, la estructura organizacional va a indicar la forma en cómo se va a llevar a cabo el estudio del ambiente externo. ¿Sí? Si se va a hacer por unidad estratégica, si se va a hacer por toda la empresa, ¿sí? Y también hay que ver, porque por ejemplo, aunque tú tengas 2, 3 unidades estratégicas, puede ser que tus proveedores sean los mismos. En el caso de Peñoles, no, porque las áreas funcionales son muy diferentes. O sea, energía con minas, pues poca relación, ¿no? Sí hay relación, pero poco. ¿Sí? Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. El segundo punto que se tiene que tomar en cuenta son las características de la cultura organizacional de la empresa. Acuérdense que habíamos dicho que la cultura organizacional lo podríamos referir como a la personalidad de la empresa. ¿Sí? O sea, bueno, ciertamente no tiene personalidad porque pues no es persona, pero sí se desarrolla un ambiente de trabajo dentro de las empresas. ¿Sí? El trato por lo general es muy distintivo entre una empresa a otra. A eso es a lo que yo me refiero con personalidad. ¿Sí? La forma en cómo las personas se conducen entre sí y la empresa hacia los empleados. ¿Sí? Es cómo se van definiendo las relaciones sociales dentro de la empresa. ¿Sí? A eso nos referimos pues con la cultura organizacional. Y pues la verdad, así como hay personas con diferentes personalidades, también hay empresas con culturas organizacionales muy particulares. Unas que se desarrollan por sí solas y otras que las definen, ¿sí? En la misma empresa. Ciertamente el ambiente laboral más saludable es aquel que se define estructuralmente por la empresa y en su cultura organizacional. O sea, aquellas empresas que definen claramente esta personalidad o esta cultura organizacional permiten que la relación entre los empleados, entre sí y los empleados y la empresa sea más saludable. Les voy a poner un ejemplo. Sí, aquí, por ejemplo, digamos, en el Seguro Social. En la institución del Seguro Social, hasta hace tiempo, no había una cultura organizacional bien definida, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué era lo que permeaba? O sea, el chisme. Sí, llegaban los empleados y antes de atender a las personas, bueno, yo lo digo porque me llegó a pasar, los doctores no, yo no hablo de los doctores, sino del personal de apoyo administrativo. Estabas tú ahí desde las 7 esperando tu cita, ¿sí? Llegaba el personal a las 8 con su cafecito
Y aunque ya había la fila, sí, ellos llegaban y se ponían a platicar y a terminarse el cafecito, ¿verdad? Entonces estabas tú y pues aunque no quisieras oír, oías. Y ya andaban hablando que del consultorio quién sabe qué y que el consultorio no sé qué. Entonces, cuando no se tienen bien definidos los valores, entonces la misma gente le va dando esa personalidad a la empresa. Entonces ahí, para quienes trabajaban en el Seguro Social, pues ya después se creó un ambiente de que cuídate porque no sabes después quién va a andar hablando mal de ti, ¿sí? Y no nada más en el seguro, también pasa en otras empresas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, aquellas empresas que no tienen bien definido sobre las cuestiones amorosas o relaciones amistosas en la empresa, pues entonces ya después se vuelve algo muy viciado, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad tenemos bien definido, ¿sí?, que no hay relación sentimental entre maestros y alumnos. Y no, imagínense cómo estaría la cosa. Pasando todos a se crea. Ay, no, yo no me refería a eso, yo me refería a sentimental, tanto amorosa como amistosa, en el sentido de que pues después iba a haber faltas de respeto, ya sea que el maestro le hablara con malas palabras al alumno o el alumno al maestro. Entonces, pues realmente se pierde también incluso hasta la autoridad, ¿no? En una relación donde... ¿Un ambiente qué? También después se vuelve tenso porque pues le hiciste algo, ya me cayó gordo, ya me reprobó por eso. Entonces se vuelve muy poco profesional, la verdad. Sí, se vuelve muy poco profesional y pues se presta también a muchas malinterpretaciones. Yo no dudo que pues también cuando surjan ciertas amistades, pues dicen, no, pues sí, vamos a pasar. Al cabo es mi amigo. ¿Sí? Entonces, lo mejor es tener bien definido y a nosotros así está en el reglamento, ¿sí? Entonces, lo mejor es tenerlo bien definido, ¿sí? Y al tenerlo bien definido, pues eso ya va marcando cómo se van a relacionar los alumnos, los maestros. Y también entre los mismos maestros, ¿sí? Está también definido. Entonces, la cultura, pues, organizacional sí es muy importante. Y acuérdense que las empresas definen la cultura organizacional desde sus valores: honestidad, responsabilidad, respeto, trato justo, ¿sí? Que son algunos ejemplos de los valores que implementan las empresas como parte de su cultura organizacional. Y eso pues también nos ayuda a tener un análisis del ambiente, para poder hacer un análisis del ambiente externo, pues mucho más profesional y objetivo, ¿sí? Ese es el interés particularmente. Y luego, como tercer punto, tenemos el estilo administrativo de la organización. Sí, por ejemplo, si ustedes van, si hay algo que les duele, o sea, si tienen algún malestar, pues van con un médico, ¿verdad? Entonces el médico se va a encargar de ver qué es lo que tienes tú por dentro que está causando este malestar. Pero por lo general, el médico también te pregunta, ¿no? De algunos factores externos que hayan causado ese malestar. Porque, por ejemplo, tú puedes presentar, no sé, una dermatitis. Entonces, la dermatitis se puede dar por algo que hayas comido. Entonces, él se va a encargar, pues, de hacerte análisis químicos para ver cómo estás y que no haya sido algo de adentro lo que haya causado la dermatitis. Pero también te pregunta, ¿estuviste expuesto al sol?
algún químico al que hayas estado expuesto. O sea, también te pregunta sobre el análisis externo, ¿sí? Entonces, pero la forma en cómo a ti te afecte los factores externos, pues depende de cómo eres tú. Si, por ejemplo, eres una persona sensible de la piel o con piel sensible, pues entonces eso le va a ayudar a entender mejor por qué los factores externos te han afectado y la dermatitis. ¿Sí? Lo mismo sucede con estas características o estos factores. La forma en cómo el ambiente externo va a afectar a la empresa depende de la propia empresa. Por eso necesitamos ver su estructura organizacional, su cultura organizacional y ahorita la forma en cómo se maneja la empresa, que es el estilo administrativo de la organización. ¿Sí? Digamos que tenemos un dueño o un jefe o un director con alguna mentalidad cerrada, o sea, que está negado pues del aspecto tecnológico. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, va a considerar el análisis del ambiente externo, pero omitiendo lo tecnológico, porque es algo a lo que se rehúsa él, ¿sí? Entonces, la forma en cómo se maneja la empresa, pues también va a depender en la forma como realicemos el análisis del ambiente externo, ¿sí? Y luego el siguiente punto es, ¿cuál es la posición de la empresa con respecto al ambiente? Sí. Aquí es el ambiente externo, ¿eh? O sea, las relaciones que ha establecido la empresa hasta de lo político, lo legal, lo económico, con sus propios proveedores, ¿sí? O sea, ¿cómo se ve ella ante estas fuerzas externas? Sí, y luego el siguiente punto es qué tan propensa está la empresa a los cambios tecnológicos. Que ya hablábamos de eso, ¿verdad? Alguien que esté negado a la tecnología, pues la verdad, no tiene un futuro muy largo. Bueno, sí, a lo mejor puede tener un futuro largo, pero pues, a lo mejor comprometiendo un poquito la eficiencia. Y luego, por último, tenemos el involucramiento de las personas que trabajan en la empresa. ¿Sí? Entonces ya habíamos hablado nosotros del término de empoderamiento, ¿verdad? ¿Sí habíamos hablado del empoderamiento? ¿Del qué, Miss? Empoderamiento. No recuerdo yo. ¿No? Bueno, empoderamiento, sí, el concepto tal cual es la libertad que tienen sí, y los empleados en general para tomar decisiones. ¿Sí? O participar de la toma de decisiones. ¿Sí? Este término de empoderamiento es muy importante porque si la empresa le permite a sus empleados tomar decisiones, sí, pues pueden haber grandes beneficios. O sea, digamos, por ejemplo, que ustedes están en una línea de producción
donde es un sistema automatizado, semiautomatizado, ¿sí? Y tienen una alerta de un foco amarillo en caso de que empiezan a surgir problemas en el proceso. Entonces, digamos que enciende, tú tienes una persona encargada en ese puesto de la máquina. Entonces, digamos que se enciende la luz amarilla, ¿sí? El empleado decide, toma la decisión de parar la máquina. Y digamos que paró la máquina, pero al pararle la máquina, las actividades anteriores a esa siguieron produciendo. Entonces llegó un momento donde se estancó la producción. Hubo un cuello de botella. ¿Sí? Entonces tú ya vas todo enojado con el empleado y le dices que ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué la paraste? ¿Quién te dijo que la pararas? Mira, que no sé qué. Entonces, ¿qué va a hacer el empleado la próxima vez que prenda la luz amarilla? ¿Qué es lo que harían ustedes si estuvieran en esa posición? Pues dejarla prendida. ¿Qué hacer antes de apagar la máquina o proceder? Oiga, O sea, ¿qué puedo hacer? Ahí ya no va a decidir. Cuando tomó la decisión de pararla era porque no quería que salieran productos defectuosos. Pero ¿qué es lo que va a decir el empleado? Me regañaron porque la detuve para que no tuvieran productos defectuosos, pues la dejo que siga. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a terminar esa máquina va a terminar fabricando productos defectuosos. El empleado ya no va a tomar la decisión. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, ¿sí? Es darle la libertad al empleado de tomar la decisión. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que haces? Tú, si le das la libertad, él puede decidir pararla o no pararla. Entonces, tú tienes que aceptar cualquiera de las dos decisiones que tome el empleado, ¿sí? Si le estás dando esa libertad. Pero entonces lo que tú haces como jefe o como dueño de la empresa es prepararlo para que tome la mejor decisión. Entonces, en lugar de gritarle y decirle que por qué la paró, pues entonces, mira, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son las opciones? Le enseñas, ¿no? Le dices, si está en amarillo, esta sería tu primera acción, esta tu segunda acción, esta tu tercera acción. Y ya le dices, hasta el último, optamos por parar la máquina. Sí, ya la luz amarilla como tal es una advertencia de que tiene que hacer algo, pero tú ya le diste las opciones de todo lo que podría hacer antes de llegar a esa decisión final de parar la máquina. Pero de esa forma, sí, al darle pues tú la libertad de decidir y de darle las herramientas para decidir de la mejor forma posible, te evitas el tener que estar tú como jefe en ese puesto para ver qué se hace y qué no se hace. Porque en muchas de las ocasiones en las empresas las decisiones las tienes que hacer de forma inmediata. Entonces, si tú como jefe tienes que estar para cada decisión importante que se tome en la empresa, pues la verdad tú vas a ser el que vas a parar el proceso, porque pues no se va a hacer nada sin que tú digas qué se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces también no se vuelve eficiente, ¿sí? Al final de cuentas, pues vas a terminar hasta siendo ineficaz, ¿sí? Entonces, es importante pues darle el empoderamiento a los empleados, pero también darle las herramientas necesarias para que puedan decidir de la mejor forma. Ahora, viéndolo por parte del empleado, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que un empleado se va a sentir mejor, va a trabajar, y al decir sentir mejor significa que va a hacer mejor su trabajo cuando tiene poder de decidir o cuando simplemente está haciendo lo que se le dice?
Cuando tiene el poder de decidir, ¿no? Sí, Pueden ser ambas, bueno, yo creo que pueden ser ambas, pero pues obviamente debe haber una buena cultura organizacional dentro de la empresa, una buena organización. pero por ejemplo, tú como empresa, ¿sí? Tú como empresa, si le tienes que andar diciendo al empleado lo que tiene que hacer, el día que no le digas, ¿qué va a hacer el empleado? Pues la verdad son unas personas inútiles que, pues, o sea, no deben de depender de nadie, pero pues obviamente tienes a tu superior, eres un subordinado. Yo como empleado, obviamente, pues tengo que acatar mis órdenes. Y también, por ejemplo, ahí yo creo, bueno, lo que dice Ernesto es que el empleado se hace inútil. Yo creo que más bien nosotros, tú como empresa lo haces, no es que sea inútil, sino que tú lo haces porque no le estás dando ese poder de decidir e incluso hasta estás haciendo que trabaje a menos de su potencial. ¿Sí? Cuando tú le das el poder de decidir, él se siente partícipe pues del proceso y si puede hacer mejoras, las va a decir con mayor libertad. O sea, tú puedes incitar al empleado a ser más innovador cuando le das esa libertad de decidir y que participe de forma activa en las decisiones, pues, de las actividades que le tocan día a día, ¿sí? Entonces, una persona que no decide, que nada más va y hace lo que le dicen, sí se vuelve muy inútil, pero no corremos. Así es, terminas al final de cuentas despidiéndolo, ¿no? Sí, o sea, no es que sea inútil, sino que tú lo haces. Sí, y al final de cuentas te vas a dar tu cuenta como empleado, pues que no te está dando un más, no te está agregando valor y la vas a terminar despidiendo. Pero, pues ahí, por ejemplo, como, o sea, tú tienes que seguir las órdenes, bueno, no son órdenes incluso, ¿sí? O sea, realmente tú como empleado, ¿sí? Lo que tienes que hacer es cumplir con las actividades descritas por tu puesto. Para eso te pagan, ¿sí? Para que tú hagas por lo que te contrataron a hacer. Pero si la empresa te da esa libertad, ¿sí? Tú te vas a ir abriendo y pues vas a ir pensando en cosas diferentes de hacer para hacer mejor tu trabajo. Si no te da esa libertad, pues entonces tú vas a ir como una maquinita, checas y haces lo que te toca, checas y haces lo que te toca, ¿sí? Entonces eso va a limitar el empleado. Entonces ahí, por ejemplo, la subordinación no es tanto como que vayas y obedezcas, sino que vayas y cumplas con tus responsabilidades, que al final de cuentas es para lo que te pagan. Sí, ahí yo creo que si hablamos de subordinación, pues sí, tú tienes a una persona a cargo que va a estar evaluando tu trabajo, pero no va a evaluarte a ti como persona. O sea, claro está, al momento de contratarte, te contrataron a ti como persona porque eras la que mejor cumplías con el perfil del puesto y que mejor relación ibas a tener con la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Pero esa subordinación va en relación a las actividades que tú tienes que realizar, que son por las que te están pagando, que desde que te contratan ya te las definieron, ¿sí? Ahí, por ejemplo, yo creo que los ambientes laborales más sanos es cuando tú ves al individuo igual que tú, o sea, donde no hay un poder jerárquico que minimice a las demás personas, ¿sí? O sea, al final de cuentas,
seas tú el jefe, seas tú el operario, pues los dos están trabajando por los mismos objetivos. Entonces, ahí te hace pues más a la par, ¿no? O sea, son colaboradores precisamente. De diferente forma colabora cada uno, pero de los dos depende que se lleven a cabo los objetivos. Entonces yo creo que ese enfoque es el que estamos viendo cada vez más en las empresas en México. Sí, y este concepto pues de búsqueda de talento, de colaboradores, socios, por ejemplo, como le dice Walmart, va en esa relación. O sea, ya no soy yo tu jefe, tú eres mi subordinado, sino que ambos estamos trabajando juntos para cumplir los objetivos en la medida de que cada uno podemos, ¿no? Y esa medida pues es para lo que te han contratado. Entonces yo creo que ese es el sentido que están tomando las empresas cada vez más. Sí, por eso, por ejemplo, bueno, sí debe haber una línea de mando. Pues sí hay, pero yo creo que sí es considerar al otro como un colaborador. Es el que te va a ayudar a cumplir los objetivos que a ti te han planteado. Sí, yo creo que más que así jefe y que lo respetes y que le hagan la barba, pues no. Esa es mi opinión, pues. Y por lo que veo, pues, en algunas empresas. No digo que todas, pero sí. ¿Sí? Por ejemplo, miren, les voy a dar una idea. Bueno, a lo mejor ustedes están muy jóvenes para acordarse, pero anteriormente si tú ibas a Soriana y llegaba el gerente de sucursal, era como, ay, el señor fulanito de tal. Sí, ay, no, ¿cómo le vas a hablar si es el jefe? Y pues ya hoy día los jefes, como saben que tienen que vender más, porque pues son los objetivos que a ellos les plantean, pues saben que tienen que motivar a todo el equipo de trabajo de Soriana. Y ya hoy día la relación es no amistosa, sino que ahí viene el gerente, a ver, y él mismo te pregunta, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿cómo vas con esto? Pero ya es un ambiente más de colaboración. ¿Sí? O sea, ellos me van a ayudar a mí a cumplir con mis propias responsabilidades. Entonces yo creo que sí es más lo que vemos hoy día. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si no les damos esa libertad, entonces nosotros mismos somos los que los estamos inutilizando. ¿Sí? Y tú como jefe, pues quieres que tus colaboradores o subordinados pues den su máximo, porque en la medida que ellos den su máximo, se va a ver reflejado como tu trabajo, ¿sí? Entonces, sí es importante, pues, empoderar al empleado, pero darle las herramientas necesarias para que tome la mejor decisión. Sí, yo la verdad, yo creo que el día que ustedes vayan a trabajar, sí, los van a meter al puesto con poca o nula capacitación. ¿Sí? Te van a decir, oye, ¿sabes qué? E incluso desde la estadía. Sí, digamos que van, por ejemplo, me tocó a mí apoyar a un alumno aquí en la fábrica de hielo. Y le preguntaron así, oye, ¿sabes hacer esto? Bueno, ahí está el laboratorio, hazlo. Pero le dijeron, ¿y dónde están las cosas? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde lo voy a ir registrando? ¿Dónde? ¿Se lo dijeron? No. Sí, lo mandaron al laboratorio, él tuvo que buscar, ver, como vio que no había ningún orden, sí, que lo anotaban así en papelitos X. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo fichas y luego llevaba registros, ¿sí? Entonces, y él lo hizo, pues porque sintió, al momento de que no le dijeron bien lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, pues simplemente lo hizo porque eso iba a permitir que él hiciera mejor su trabajo. Al final de cuentas lo presentó y le gustó a los supervisores, a los jefes. Oye, y a ver, y ya ellos mismos lo motivan a que haga las cosas diferentes y que vaya innovando y que vaya cambiando para hacer las cosas mejor.
Entonces, esa es la realidad. En muchos de los trabajos tú llegas y te dan poca o nula capacitación. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es, pues tu trabajo y buscas la forma de hacerlo mejor. Entonces, sería esa libertad o empoderamiento, pues no descrito. Y ya tú lo haces y si ves que te reprimen, pues entonces lo dejas de hacer. Pero pues al final de cuentas, quienes van a perder más va a ser la empresa. ¿Sí? Pero sí es importante. Imagínense, si llega un recién egresado a la empresa, le dan la capacitación, le dicen cómo actuar, pues claro está que pues ahí ya esa libertad va agarrando cierta forma y dentro de los lineamientos que ya tienen, pues tú ya vas viendo de qué forma decides para poder mejorar el proceso. ¿Sí? Entonces, ahí en el empoderamiento, pues pueden haber diferentes grados de empoderamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, mi. Bueno, luego, por último, sí, vamos a ver que hay tres estrategias competitivas que las empresas pueden adoptar al realizar Entonces, una vez que la empresa ha recolectado los datos y la información de la herramienta de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? La información que recolecta le permite pues hacer uso de una o dos o una combinación de 3 estrategias muy importantes para la competitividad en el mercado o en la industria en la que se desempeña. ¿Sí? Estas estrategias, la primera viene siendo, se le conoce como diferenciación. ¿Sí? Ahí la palabra por sí sola, pues, nos da cierta referencia de su significado, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que significa diferenciación? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo se diferenciarían de otros recién egresados? Por nuestros conocimientos. Sí, por ejemplo, bueno, no hay muchas universidades que ofrezcan la carrera de ingeniero en biotecnólogo, ¿verdad? Entonces, de aquellas instituciones que también egresan a profesionales en la ingeniería biotecnológica, ¿sí? ¿Qué es lo que a ustedes los va a hacer diferentes a ellos? Los conocimientos de técnicas. Ok, las prácticas en laboratorio. Los cursos realizados durante la carrera. Los cursos, los diferentes proyectos de investigación, a lo mejor. Bien. Por decir, si alguna universidad no ofrece los procesos de estancias, también. Así es, la experiencia laboral ya en el campo es un diferenciador importante. Sí, entonces, eso es lo que los va a diferenciar a ustedes en general de los demás ingenieros biotecnólogos. Si ya hablamos de cada individuo, o sea, si hablamos de cada uno de ustedes, pues van a salir otras habilidades que los van a diferenciar de tanto de sus propios compañeros, de otros egresados de otras universidades. Entonces, ahí, por ejemplo, para que tú, o sea, cuando hablamos de competitividad en profesionales,
significa que están compitiendo en el campo laboral para obtener un puesto o para tener un trabajo, ¿verdad? Entonces, esta estrategia, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, resalta aquellas características que te diferencian de los demás. ¿Sí? Esa es la estrategia tal cual. Entonces, en el sentido de las empresas es, si haz notorio esas pequeñas o grandes diferencias que tienes de tus competidores. ¿Sí? Coca-Cola lo vemos muy claro. Coca-Cola pues se identifica como una empresa socialmente responsable y a cada momento pues están sacando comerciales de que limpiando playas, reforestando bosques, apoyando, digamos, a grupos vulnerables. Entonces ellos, aparte de diferenciar el producto, también con sus medios publicitarios, pues también quieren diferenciar a la empresa, la marca, por medio de las actividades de la responsabilidad social que llevan a cabo como parte del programa de responsabilidad social. Entonces, a eso se refiere esa estrategia, ¿no? De destacar, resaltar a aquellos aspectos que te hacen diferente a tu competencia. ¿Sí? Y ustedes, por ejemplo, pues también lo van a tener que hacer. ¿Sí? Ahí, cuando varios de ustedes van a estar compitiendo por el mismo puesto. Entonces, si en la parte académica todas tienen las mismas habilidades, entonces tienen que utilizar esas habilidades personales o individuales, ¿sí? Que los pues, sobresalgan de los demás, que los ayuden a sobresalir de los demás. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esa estrategia. La segunda estrategia es la de liderazgo en costos. Sí, aquí, por ejemplo, la estrategia de liderazgo en costos es cuando nosotros vendemos nuestros productos por debajo del precio de nuestra competencia. ¿Sí? Entonces, ahí nada más tenemos que cuidar, porque por lo general cuando nosotros relacionamos el precio, pues forzosamente también nos referimos pues a la calidad. Y aquí, a pesar de que sí lo tenemos que tener en cuenta, sí, tenemos que diferenciar, pues, de acuerdo a la calidad, nuestra gama de productos y de ahí buscar ser el líder en costos de producción. Les voy a dar un ejemplo rápido. Digamos cuando hablamos de pantalones. En pantalones tenemos aquella gama de pantalones caros. ¿Sí? Por ejemplo, las marcas de Levi's, de Tommy Hilfiger, de Gap, que se encuentran a lo mejor. ¿Cuál? Sí, entonces ahí, por ejemplo, de esos pantalones te cuestan, pues yo iba a decir 1,000 pesos, pero dice Airam que 4,000 pesos. Y luego tenemos otra gama de pantalones que está entre pues, los 600 y los 1,000 pesos. Y luego viene la otra, que es la gama baja, de a lo mejor, el otro día me decían que 70, 80 pesos a 400 pesos. Entonces, primero tú te tienes que ubicar, ¿sí? ¿Quiénes son tus competidores? Que es lo que nos va a posicionar en una de estas tres gamas. Si yo me encuentro en la segunda gama, que es en un rango de precio de 500 a 1,000, si yo quiero liderar por costos, entonces yo estaría vendiendo a 499 pesos un pantalón. ¿Sí? Ahí yo voy a vender más barato con la idea que voy a vender más productos. ¿Sí? Pero dentro de mi gama. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si quiero vender a 499 a personas que puedan comprar pantalones de la gama baja, pues a ellos se les van a hacer caros. ¿Sí? Y no necesariamente lo van a relacionar a la calidad del producto. Entonces, ahí pues no sería una estrategia de liderazgo en costos, ¿verdad? ¿Sí? Porque el costo se asocia al precio.
Entonces, primero me ubico en mi gama de productos, o sea, la gama de productos, y ya de ahí busco vender más barato que mis competidores. El beneficio que obtengo al vender más barato es que voy a vender más productos, ¿sí? Entonces, ahí a lo mejor no le gano más a cada pantalón, pero sí voy a ganar más al vender muchos pantalones, ¿sí? Entonces ahí pues nada más tener cuidado. Y luego ya por último es la estrategia de la focalización. ¿A qué le suena esta estrategia? ¿A qué le suena focalizarse? ¿Centrarse en algo? Así es, ¿sí? Ahí focalización significa que nosotros nos vamos a concentrar en un grupo de clientes específicos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, dividíamos nosotros nuestros productos según las gamas para liderar dentro de ese grupo con el más barato. La estrategia de focalización lo que dice es, bueno, concéntrate mejor en el cliente. ¿Quién es quien te va a comprar tu pantalón? ¿Sí? Se trata de satisfacer en todos los sentidos, ¿sí? Gusto, tacto, vista, etcétera, las necesidades de ese grupo específico de clientes. Sensoriza, ¿sí? La venta de tu producto, pero a ese grupo de personas en específico. Sí, es por ejemplo ustedes, el día que vayan a buscar empleo, pues ustedes pueden buscar empleo en salud, en la agricultura, en... ¿qué más? ¿En qué otra área pueden ustedes buscar empleo? Alimentos. La química. Alimentos. ¿Cuál otra, Ernesto? Química. Química. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes, ¿sí? Tienen oportunidad de buscar empleo en estas diferentes empresas, ¿sí? Y a lo mejor puede ser que los primeros 3 años se vayan de una empresa a otra para ver cuál es la que más les gusta. Pero 5 años más adelante, ¿se ven cambiando ustedes de un área a otra área? O sea, si empiezan en alimentos, después se van a cambiar a la salud y luego de la salud se van a cambiar a la agricultura. No. No, pero hay que tener la mente abierta, como dijo Airam, depende. Exacto. Bueno, la realidad es, sí, que necesitan diseñar una estrategia, ¿sí? Los primeros 3 años sí se vale que piquen a ver dónde les gusta más, ¿sí? Pero ya para los 5 años ustedes tienen que estar pensando en su competencia. Los egresados del mismo tiempo que ustedes ya se especializaron en un área. ¿Qué significa? Que las habilidades para esa área ya las perfeccionaron, ya sea técnicas, ya sea uso de maquinaria o ya sea también especialización en el conocimiento de esa área. Entonces, esas son las personas con las que ustedes van a estar compitiendo. Entonces, si todavía andas en la etapa de experimentar a ver qué área te gusta más, pues entonces ya vas a ir en una desventaja. Y la razón es porque no te has concentrado a un área en específico donde tu curva de aprendizaje ya vaya más avanzada. Entonces, por eso es importante esa focalización. Concéntrate en un área en específico. ¿Sí? Entonces sí se vale que busquen, que experimenten, pero no se van a tardar 10 años. ¿Sí? O sea, sí hay que focalizarse. ¿Sí? Esa es una ventaja, esa es una estrategia muy importante. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si regresamos a las 12? 12:30, mi. 12. A las 12:10. 12:10, Miss.
12:10. Mis 12:10. Ni foto ni para nosotros. 12:10. Si regresamos a las 2:30, pues ya mejor ni para qué regresar. Pues las 12:10. Hoy. 12:10 está bien. Yo opino que a las 12:10. Para darnos más chancita de ir a tomar un cafecito, alguien mencionó. Timmy, no pensemos más. 12:10. A las 12:10. Pues, Timmy. Dale, vale, maestra. bueno, Esto. un ratito. Eso, mi. maestra. Bye. Dice Aurora que si le puso asistencia.